días y bienvenidos al Museo Oliver y a este primer acto de apertura de la Pasarela de las Artes en su segunda edición. Me siento muy honrado de que un año más pues se celebre aquí en el Museo Oliver, del que soy director, pues esta segunda Pasarela de las Artes y una pasarela en la que, como saben, pues es atípica, puesto que se celebran en paralelo a los actos habituales de una pasarela, a los desfiles de modelos, a los desfiles de los diseñadores, pues toda una serie de actos culturales. Ahora, perdonen el retraso para iniciar esta mesa redonda, porque he tenido que bajar para solventar, porque justo están inaugurando una exposición de arte que comisarío, y también van a hacer un programa de radio y había unos problemas técnicos y bueno, pues como siempre en estos casos siempre hay toda una serie de pequeños problemas técnicos de última hora que hay que ir solventando, y seguro que me suena el teléfono alguna vez durante la mesa redonda porque me estarán buscando para arreglar algún otro desaguisado. Bien. Hoy vamos a hablar en esta mesa redonda sobre Valencia, Ciudad de la Seda 2016. Este acto, como saben, está enmarcado en este año que UNESCO ha declarado Valencia, Ciudad de la Seda 2016. Las Cortes Valencianas declararon a Valencia, Ciudad de la Seda 2016, y así lo refrendaron el Gobierno valenciano y diversas otras instituciones. En la mesa tenemos a don José María Chiquillo, que es coordinador para España de la Ruta de la Seda. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, especializado en Derecho Público. Ha sido asesor jurídico del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Valencia y vocal de la Sociedad AUNSA. Y bueno, está aquí hoy en calidad de coordinador para la Ruta de la Seda, Focal Point para España. Y bueno, su currículum es mucho más extenso, pero yo creo que no vamos a entrar en todos los detalles del currículum de cada uno de los que nos acompañan en la mesa, que son, como digo, mucho más extensos. A mi izquierda está René Esteve, que es director de la Sociedad LEAR, Estrategia Cultural. Él es licenciado en Geografía e Historia y es sociodirector de esta sociedad mercantil LEAR, Estrategia Cultural. Él es un especialista en gestión cultural, ha trabajado como coordinador de exposiciones y guionista televisivo en Diagonal TV, y ahora mismo, en este momento, se encuentra trabajando en cuestiones de estrategia cultural de la Ruta de la Seda aquí en Valencia. Bien, hemos planteado esta mesa redonda como una mesa redonda en la que, bueno, cada uno de nosotros hará una breve exposición y luego ya pues trataremos de que sea fluida, de hablar menos y de hacerles partícipes también a ustedes, y de que bueno, pues pueda ser una cuestión más, una mesa redonda más abierta. Este año, Valencia Ruta de la Seda 2016, es un año que consideramos de importancia primordial para esta ciudad desde diversas ópticas. La óptica económica en general, pero dentro de la óptica económica en particular la turística, puesto que es una ocasión para atraer turismo y para desarrollar nuestro patrimonio cultural para atraer el turismo. De ello nos hablará René. Por otra parte, es un año en el cual podemos poner Valencia en el mapa desde el punto de vista internacional, a nivel político, a nivel geoestratégico.
Esto se realizará, se está realizando ya, llevamos trabajando, en particular José María lleva trabajando en ello desde hace varios años, pero uno de los actos primordiales para que esto se lleve a cabo tendrá lugar en junio. Ya ha tenido lugar uno de gran importancia en Fallas y en junio tendremos una reunión de los focal points a nivel internacional que se reunirán aquí y que nos permitirán poner en valor edificios como el Colegio Mayor del gremio de la seda, que se abrirá en junio. Ha sufrido un leve retraso en su apertura, pero se abrirá en junio. Poner en valor la lonja de la seda, que como saben hace 20 años que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y otros grandes saberes de la seda en esta ciudad. El Museo Nacional González Martí, que tiene piezas realizadas con seda de tremenda calidad, el Museo San Pío V de Bellas Artes, que también muestra a través de su obra pictórica, a través de su obra gráfica, el gran momento del siglo XV, el siglo de oro valenciano, donde la seda está muy representada en esta obra gráfica, y muchos otros. Aquí mismo en este museo, en el Museo Liber, estamos realizando una sala de la Ruta de la Seda, mostrando en miniatura los diversos aconteceres de los países que han formado y forman la Ruta de la Seda hoy en día en el siglo XX, puesto que la Ruta de la Seda hoy, en el siglo XX, es un nuevo empuje, un nuevo impulso que, de nuevo, ha nacido en China, como en origen nació en Xi'an, pero al cual se han sumado hasta 33 países, contando con España, desde el punto de vista de la organización de la UNESCO. ¿Por qué? ¿Por qué China ha querido crear esta nueva Ruta de la Seda? Pues en origen, por una cuestión puramente geoestratégica. Por una parte, China tenía su comercio marítimo boyante. Todos hemos comprado en el chino de la esquina o en el chino del barrio, y vemos que tiene muchos productos. China es la fábrica del mundo. Por otra parte, las fábricas de los puertos chinos y las ciudades de los portuarias chinas se han convertido en lugares caros ya para fabricar, y por eso se ha empezado a fabricar ya en el norte de África, en Turquía, en otros puntos de la geografía, e incluso ya ha empezado a ser interesante fabricar en la propia España. Eso al gobierno chino le preocupó y produjo que hubiese diferencias notables entre el interior de China y la costa, diferencias económicas entre su propia población, con lo cual su objetivo fue el de desarrollar una nueva ruta de la seda a través de su propio país y a través de Asia Central y a través de Rusia. Crearon este tren, del que probablemente hayan oído hablar, un tren que es un nuevo transiberiano, pero que va mucho más allá, llega desde Pekín hasta Madrid. Este tren que nos trae mercancías, pero que curiosamente no, pero tristemente viene lleno, pero se va prácticamente vacío. Y esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos, es decir, tenemos que los europeos llenar ese tren con nuestras mercancías para que este comercio sea bilateral, multilateral en este caso. Pero a veces el precio que demandaba la Unión Europea o que demandaba Rusia por el paso de este tren, debido a los conflictos geopolíticos que podía tener Rusia, o que ha tenido Rusia en particular con Ucrania, ha hecho que no siempre pudiese tener la asiduidad este tren que China pudiese querer. Con lo cual China
creó un plan C, es decir, vamos a desarrollar una ruta a través de Asia Central. ¿Y cómo la vamos a llamar? Pues Ruta de la Seda, puesto que esa era la ruta que durante siglos cruzaron las caravanas, cruzaron los mercaderes, y es una ruta que transmitió ideas, religiones, mercancías. ¿Y por qué no puede volver a servir para exactamente lo mismo? Para transmitir mercancías, para transmitir redes de datos, para transmitir ya no religiones probablemente, pero sí ideologías. Con ello, con las exrepúblicas soviéticas de Asia Central, Uzbekistán, Kazajstán, Tayikistán, Turkmenistán, y con Irán han cerrado unos acuerdos multimillonarios de desarrollo para autopistas, líneas de datos, oleoductos, gasoductos, etcétera, que ya se están llevando a cabo. Y luego, a través de Irán, luego tenemos Siria, que desgraciadamente no es el momento para Siria aún de poder llegar a esos acuerdos, y llegar al Mediterráneo a través de Turquía, y a través del mar Mediterráneo ya llegar a Italia, a España y a Valencia en particular. Ese es el objetivo que ellos tienen. ¿Cuál es el objetivo que nosotros tenemos? Pues lo mismo, es decir, vender nuestro producto. ¿Y cuál es nuestro producto estrella? Probablemente el turismo. También queremos venderles bienes industriales, pero probablemente el turismo. Somos uno de los países con el desarrollo turístico más avanzado y que recibimos el mayor número de turistas del mundo, con lo cual lo que deseamos es desarrollar nuestro producto turístico y atraerles. Y con esto yo creo que lo voy a dejar aquí y voy a ceder la palabra a José María. Muchas gracias. Y luego debatiremos sobre... Buenos días, Alejandro, muchas gracias por tus palabras. René, compañero de mesa hoy y de fatigas desde hace unos cuantos meses en esta, como decía en mi introducción, ilusión que empezamos hace 3 años, luego se convirtió en un reto y ahora es, sin ninguna duda, una magnífica oportunidad. Voy a intentar ser breve, pero la verdad que la pincelada histórica, pues para poner en valor nuestro legado histórico a veces hay que profundizar un poquito, y si me extiendo, el moderador que me corte, pero sí que quiero empezar con una reflexión que es la que movió a UNESCO en el año 88 a iniciar este programa de la Ruta de la Seda como rutas de diálogo, algunas cuestiones que ha apuntado acertadamente Alejandro. La seda ha sido una de las vías en torno a las que ha girado la relación entre los pueblos de Oriente y Occidente, y a través de la seda se han producido unas comunicaciones tecnológicas, económicas, artísticas, culturales, entre áreas geográficas muy alejadas, como se han visto en estos 2 mapas que tienen en la pantalla. La historia de las civilizaciones muestra que las culturas se han formado, asentado y enraizado a través del movimiento de hombres, mujeres, ideas, valores y de mercancías. El relator especial de Naciones Unidas, Dudu Dien, insistía en el concepto de movimiento, interacción, intercambio, que constituye un factor central en las relaciones entre los pueblos, factor que por diversas razones no había sido suficientemente estudiado, y ello motivó a la UNESCO en el año 88 a poner en marcha este proyecto, el proyecto de Rutas de la Seda, en torno a la seda, que ha sido uno de los elementos, una de las materias que ha posibilitado a lo largo de más de 2000 años, en mayor medida, un gran intercambio de ideas, la seda. Así nació ese programa de estudio integral de las rutas de la seda como rutas de diálogo, con el objetivo de fomentar el estudio de la seda como transmisora de experiencias, formas de vida, ideas, culturas, religiones y pensamiento entre Oriente y Occidente. Reitero, el eje central de ese programa, el programa de la ruta como mecanismo, era el contacto entre los pueblos y sus culturas, era el diálogo. Como muy bien dice el propio lema de la organización de este programa, Silk Road, la ruta de la seda de UNESCO, es diálogo, diversidad y desarrollo. Estudió varias rutas, por eso habla en plural. La primera de las rutas
que estudió, que transitó la UNESCO fue la ruta del desierto, que partía ese eje de comunicación desde Xi'an, la antigua Shangan, kilómetro cero de la mítica ruta de la seda, hacia los países del oeste, hacia Kashgar, a través del inmenso desierto de Taklamakan, que fue emprendida por los monjes budistas y fue un lugar de encuentro entre el pueblo chino, los yugures, que era un pueblo turcófano, y los mongoles. Una segunda ruta fue la llamada la ruta de la estepa, que era la vía real hacia Asia Central, lugar de una gran fecunda creación artística, cultural y poética, reunión de los pueblos mongoles, turcos, persas e indios, centro también de imperios tiranos, como el de Tamerlán en los siglos XIV y XV, ruta que dio lugar al nacimiento de dos ciudades muy conocidas, míticas de la ruta, Samarcanda y Bukhara, en el actual Uzbekistán. Y una tercera ruta, la de los nómadas. Esta ruta constituyó a partir de Mongolia la vía de penetración de las hordas mongoles hacia Asia Central, Persia y los países del oeste. Todas estas rutas, desde la Alta Asia, Asia Central, China y Mongolia, se reunían a través de Persia en dirección a Siria, Turquía, Italia, Francia y España. Y es en España precisamente los árabes los que introducen la seda cuando se instalan en esta península en el siglo VIII. Estamos hablando de más de 10 siglos de tradición sedera en la península ibérica, y estas rutas tan importantes terrestres perdieron su importancia en los siglos XIV y XV en favor de las rutas marítimas denominadas más tarde rutas de las especias, estas que por razones tecnológicas, de seguridad e igualmente de volumen de intercambios se convirtieron entonces en las vías privilegiadas de intercambio entre Oriente y Occidente. Rutas que ahora, como muy bien ha explicado Alejandro, ya han sido superadas indudablemente por ese ferrocarril, que aquí queda plasmado esta nueva ruta de la seda, ese tren que une el lado más oriental en el mar de China hasta Madrid, que es a través del ferrocarril ese medio de transporte pues que conecta Oriente y Occidente en el día de hoy. También el Consejo de Europa impulsó un programa de itinerarios de la seda en Europa a finales de los 80, un proyecto centrado con los mismos objetivos que UNESCO, en estudiar esos intercambios tecnológicos, productivos, de materiales y artísticos que tuvieron lugar a través de la seda desde Oriente hasta el continente europeo. El objetivo final era cumplir las recomendaciones de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa del año 93, y era reforzar programas que tendieran a eliminar prejuicios a través de la enseñanza de la historia, poniendo en valor las fecundas influencias y muy positivas influencias entre los diversos países que de Oriente a Occidente pues canalizaron esos países, religiones, ideas, cultura, inventos, y que conformaron sin ninguna duda un elemento de desarrollo histórico de la vieja Europa. España en el año 90, dentro de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO, creó la Comisión Nacional de la Ruta de la Seda. Desde el año 1988 al año 1998 impulsó infinidad de actividades, una de ellas celebrada en Valencia, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en el año 93, un seminario, España y Portugal en las rutas de la seda, 10 siglos de producción y comercio entre Oriente y Occidente, y desde que se inició ese programa de UNESCO en el año 87, también la Organización Mundial de Turismo organizó su propio programa, y ello llevó en el año 94 a que los ministros de turismo de 19 países, que entonces integraban ese programa de la OMT, pues reunidos en Uzbekistán, adoptaron la declaración de Samarcanda sobre el turismo, poniendo en valor la ruta de la seda como elemento de intercambio y sobre todo de conexión entre los países por la vía del turismo, para poner en valor el patrimonio histórico, artístico de esas ciudades enlazadas por la mítica ruta de la seda. ¿Cuál fue nuestra sorpresa en el año 2013, cuando un grupo de personas desde Valencia, el Colegio de Arte Mayor de la Seda, la Universidad de Valencia, el Centro UNESCO Valencia, la Universidad Católica de Valencia, pudimos comprobar que ni en el programa de la UNESCO Ruta de la Seda, ni en el programa de la Ruta de la Seda de la OMT participaba España. Rápidamente,
ya a principios del 2014 y sobre todo a principios del 2015, elaboramos una estrategia y nos dirigimos a las dos agencias de Naciones Unidas planteando, interpelando cuál era la razón por la que España no estaba ni en el programa de la OMT ni en el programa de la UNESCO, y cuál fue nuestra sorpresa que en ambas instituciones de Naciones Unidas nos contestaron que España no participaba en esos programas porque nadie desde España lo había solicitado. Nos pusimos manos a la obra solicitando qué es lo que había que aportar para que España y particularmente Valencia participara en esos programas, y nos pidieron un argumentario, una propuesta científica y académica que avalara el legado histórico de España y particularmente de Valencia en la Ruta de la Seda. Nos pusimos manos a la obra con la Universidad de Valencia, con los profesores Germán Navarro Espinac y con el profesor Ricard Frank, con el profesor Jesús de Salvador de la Universidad Católica de Valencia, y presentamos un dossier con el aval histórico de por qué España y muy particularmente Valencia debía participar en ese proyecto, en ese programa, en ese relanzamiento del programa de la Ruta de la Seda, que en el 2014 se iba a producir y 2015 se iba a producir desde el seno de UNESCO en París. La respuesta en la OMT fue rápida. Fue presentado el documento a principios de febrero del 2015 y el día 1 de abril España fue aceptado como país 32 del programa de la Ruta de la Seda de la OMT, y en el caso de UNESCO fue un poco más complicado. El gobierno de España me nombró coordinador de esa estrategia, de esa iniciativa, y UNESCO nos invitó al primer encuentro de la Ruta de la Seda en Xi'an en mayo de 2015. Allí presentamos la candidatura, presentamos el aval histórico de por qué Valencia tendría que participar en esta estrategia y participar activamente en este programa, y que Valencia fuera la sede del segundo encuentro del programa UNESCO Ruta de la Seda, y lo fundamentamos en ese aval histórico. Un aval histórico que el Consejo de Europa también pone de manifiesto en los itinerarios de la Ruta de la Seda elaborados y aprobados en un documento interno del Consejo de Europa del año 87, que aquí en 4 párrafos pongo de manifiesto: el esplendor del siglo XVIII, el protagonismo de Valencia, que la hegemonía en el siglo XVIII era incontestable, que Valencia en el siglo XVIII era la capital de la seda y que había un itinerario histórico vinculado a la seda en Valencia, en España, que era necesario conocer, investigar y dar a conocer tanto la vertiente cultural y de su patrimonio histórico-artístico como de su potencial turístico. Lo avalamos en que la lonja cumplía 20 años desde que la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad, y que en el 2016 el Colegio del Arte Mayor de la Seda, en pleno proceso de restauración, que va a ser inaugurada esa rehabilitación en junio del 2016, que en el año 81, este año se cumplen 35 años desde que el Colegio del Arte Mayor de la Seda fue declarado bien de Patrimonio Histórico Artístico Nacional. Por lo tanto, había argumentos históricos que nos daban solvencia, nos daban autoridad para pedir la incorporación de España, el papel de Valencia, y que Valencia albergara el segundo encuentro internacional que se va a celebrar en junio, como muy bien ha dicho Alejandro, del programa de UNESCO Ruta de la Seda. Conseguimos el apoyo del Gobierno de España, dando apoyo lógicamente a la petición unánime de las Cortes Valencianas de julio de 2015. El Gobierno de España en el 18 de diciembre de 2015 apoyó la petición de las Cortes Valencianas y declaró Valencia ciudad de la seda, y sobre todo que, a diferencia de otros países que tienen un gran legado histórico, que España y Valencia tienen un presente que esos países y España y Valencia tienen, Valencia tenía ese plus, que eran las fallas, la indumentaria, que garantizaba el presente y el futuro. Y por lo tanto, a través de esa gran fiesta de proyección internacional, que esperemos que UNESCO declare en diciembre Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, esa indumentaria, donde la seda es un elemento fundamental, da
la pervivencia de presente y de futuro a ese bien preciado que en el siglo XV tuvo años de esplendor, que en el siglo XV, en el siglo XVIII consiguió que Valencia fuera la capital internacional de la seda y que ahora, 5 siglos después, tenemos que recuperar ese protagonismo. Por eso decíamos como conclusión que es una responsabilidad, es un reto, pero sobre todo es una magnífica oportunidad que Valencia debe aprovechar para proyectar y liderar ese protagonismo entre las ciudades de la Ruta de la Seda y proyectar internacionalmente no solo su valioso patrimonio histórico-artístico, sus fiestas, su cultura popular, donde las fallas son sin ninguna duda la mejor tarjeta de presentación y que sin ninguna duda es un elemento, un proyecto estratégico de futuro que la sociedad valenciana tiene que estar unida en torno al mismo para proyectar de presente y de futuro a nuestra ciudad y que de nuevo en el siglo XXI Valencia sea el faro en el Mediterráneo occidental. Muchas gracias. Espérate que este hay que darle... ¡Chan! A ver dónde está el mío. Ay, ¿Tienes ahí? sí. A ver. Bueno, mientras ponen, falta el play aquí. Ponemos el play. Espérate. Sí, bueno, gracias. Yo voy a ir un poco rápido porque sé que tenemos una hora de tiempo y yo he preparado una exposición muy práctica. Trabajamos en turismo y mis dos predecesores han hecho hincapié en el hecho del turismo como creador de riqueza, ¿no? Somos un país del sector terciario, lo queramos o no. La banda de low cost nos hemos convertido en los últimos 8 años, eso es malo para todos. Menús a 8 euros y estas cosas siempre es malo, no genera economía positiva, pero sí que tenemos unos elementos que nosotros identificamos como recursos que pueden subir a la categoría de producto. Eso es fundamental en todo el hilo conductor que vamos a hablar, ¿no? La idea siempre, desde que trabajamos en turismo, un pie en turismo y otro en cultura, es hay elementos en el terreno, dígase la seda en este caso, que pueden subir como recurso, que han aparecido ahora a partir de la nominación y de la inclusión en la lista y que pueden ser considerados como un recurso de valor en diferentes capas, no solo como tejido, sino como ahora veremos, se extiende a lo que es el territorio y a diferentes nodos y vamos a ver un poco cómo estamos trabajando nosotros en un caso práctico, ¿no? Que es quizá la mejor manera de entender el tema del turismo. Primero he puesto un primer ejemplo, que es cómo llegamos al producto, ¿no? Y qué identificamos como recurso. He puesto 2 imágenes, una y dos, las dos son religiosas. Y ahora vamos a ver un poquito cómo evoluciona una y cómo evoluciona la otra. La primera, sin decir el nombre, algunos quizá ya lo habrán visto de ustedes, 240.000 visitantes anuales, 60 millones de euros en impacto económico, es una imagen internacional de prestigio, asociado a valores del siglo XXI, fundamental la naturaleza, fundamental la espiritualidad, el turismo activo y experiencial y la sostenibilidad. Eso lo firmaría cualquier marca y cualquier recurso de Europa. El segundo, 20.000 visitantes anuales, no se ha podido valorar su impacto económico porque no ha interesado, está ahí, es un hecho no residual, pero está ahí, es un recurso, no es un producto. Es una imagen local, pudiendo tener una trascendencia internacional e universal, como verán ustedes, y asociado a valores católicos, un turismo religioso. Ni bien ni mal, es un turismo religioso. El primero es el Camino de Santiago. A partir del sepulcro del apóstol se crea una marca, se crea un itinerario, a partir de la Baja Edad Media, de la alta, vaya, que se convierte en patrimonio de la humanidad y en itinerario turístico europeo, asociado a todos los valores del siglo XXI que hemos comentado. Y fíjense ustedes en el cartel de este año que acaba de salir ahora, ¿no? ¿A quién va dirigido este turismo? Gente joven, aquí tenemos una chica con un piercing, detrás tenemos una persona asiática y un chico joven. O sea, es lo que todos queremos, la gente joven que viene, que consume, que viaja, que no es turista, sino que viaja, que tiene una lectura de territorio, que va a museos, que come gastronomía, que entiende la diferencia entre comida y gastronomía, o sea que tiene una percepción completa de territorio, eso es lo que aspiramos. En el segundo ejemplo, que tiene un potencial enorme, nos hemos quedado en un hecho puramente religioso, ¿no? Es una gente mayor, su promoción es el Cáliz de la Misericordia, que está muy bien, porque tira del jubileo, y cuando habla de turismo habla de peregrinos, porque se ha quedado ahí como un recurso, no ha evolucionado a producto, teniendo unas posibilidades inmensas, como son estas, ¿no? El Santo Grial está asociado a los cátaros, está asociado a Parsifal, a Wagner, al circo artúrico, a las cruzadas, al catarismo. O sea, hay un bagaje enorme, películas, Indiana Jones, hay un trozo que está ahí, ¿no? Con el cáliz. O sea, tiene un potencial enorme para tirar de ahí.
Por lo tanto, el recurso puede evolucionar a producto siempre y cuando esté cargado de valores. Veamos qué pasa con la seda, que es un poco lo que hemos trabajado, el caso práctico que nosotros llevamos un año trabajando. ¿Cómo se activa un itinerario cultural a partir de un recurso que se convierte en producto? Digamos que el legado histórico de la seda lo conocemos, ¿no? Desde China, su origen, las invasiones árabes, hasta los Borbones, siglo XVIII, en el esplendor, digamos, máximo de la seda, y por en medio tenemos la reconquista medieval, el papel de Jaume I que ve los talleres y los asimila y los mantiene, que no expulsa a judíos, sino que está ahí, los talleres se mantienen, el crecimiento con la corona de Aragón. ¿Cuál es el que encontramos en la Comunidad Valenciana? ¿Dónde está el núcleo central? Básicamente en la provincia de Valencia. Aquí he trabajado con Luis Blanco, que es mi compañero de viaje en esta historia, y es el experto ahora por ahora, en el patrimonio sedero en Valencia, donde está ubicado. Lo que hemos hecho es un análisis nodal de este patrimonio que está disperso. El centro es Valencia, siempre es así, las capitales asumen el máximo esplendor. Tenemos la Horta Nor, con Moncada y con Vinalesa, y especialmente en Moncada hay una joya que es la fábrica Garín, que sigue trabajando, la conocerán ustedes seguramente, en telares de tipo medieval, o sea, mecánicos, con lanzaderas. En fin, si bucean un poco por internet hay muchas fotos que explican el proceso, ¿no? Un nodo en Requena aislado, donde hubo un colegio de arte mayor también, y el nodo de Almoines al lado de Gandía, y dos pequeños nódulos satélites, que los vemos mejor aquí, en esta concepción un poco así de Vía Láctea, o planetaria, donde Valencia es el nodo central junto con Horta Nor, Requena es el segundo nodo en importancia, Almoines, Gandía se suman, y dos satélites que son Carcassén y Ontinyent, donde tenemos menor presencia, ¿no? ¿Cómo convertimos o cómo actuamos cuando tenemos un patrimonio disperso pero con un elemento nuclear principal que es Valencia? Y aquí lo tenemos, ¿no? En todas las ciudades pasa eso, en todas las capitales. Madrid tira de Ávila, tira de Segovia, tira de Salamanca, de las ciudades patrimonio de la humanidad, tira, proyecta. El turista, el viajero llega a Madrid y lo que tiene que hacer Madrid es seducirle para que se quede en Madrid y visite ese entorno de valor que tiene, ¿no? Valencia lo tenemos, tenemos lo que acaba de explicar José María Chiquillo, la Lonja, que es Patrimonio de la Humanidad, la reforma del Colegio del Arte Mayor de la Seda, un barrio que es la protoindustria, que es Bellutés, está ahí, ¿no? Y sobre eso, un centro histórico estupendo, patrimonios de la humanidad, material e inmaterial, Tribunal de las Aguas, a nada la Festa de Alchamesí, a nada de aquí a 2 horas Elche, con el Palmeral. O sea, es un territorio que tiene los 3 patrimonios de la humanidad. Eso es importante, hay muy pocos que lo tengan, no le falta el industrial. Pero si además se suma el de las fallas como inmaterial, ya tendremos 2 inmateriales con el Tribunal de las Aguas y Alchamesí, 3. Entonces, Valencia y las capitales lo que hacen son omnívoras, o sea, consumen todo eso, lo consumen y lo crean como una marca. Valencia está posicionado en el mercado tanto nacional como internacional como una gran marca, bien conectada, es producto turístico, ¿no? Tiene la paella, tiene el sol, tiene las playas, tiene el Oceanographic, tiene este museo. Entonces aquí lo importante es el factor de atracción, y la modernidad en turismo es cómo hago del territorio o cómo creo complicidades con el territorio. Tengo al visitante aquí, no solo al turista, ya al visitante, el que tiene una lectura de valor del territorio, el que está interesado en ir en bicicleta por la Horta Nor, en visitar Gandía e interesarse por los Borgia, ir a Peñíscola con el Papa Luna, Morella como ciudad histórica. Todo esto lo saben en origen, o sea, con un golpe de tecla en internet lo sabes, ¿no? Entonces, ¿cómo puede proyectar Valencia eso a su territorio, ¿no? La excepcionalidad de aquí es lo que ha comentado José María Chiquillo, tenemos la seda viva, o sea, no es un elemento de biblioteca y de museo, la seda sale a la calle y ahora, si tenemos suerte, en diciembre, además, podemos tener patrimonio inmaterial de la humanidad de las fiestas. O sea, nos suben a la categoría, a primera categoría, estamos jugando la primera categoría, o sea, podemos jugar siendo generosos o así con París o con Roma, porque vamos a tener aquí 4 patrimonios de la humanidad, uno detrás de otro, ¿no? En el mejor sitio, conectado por AVE, con Ryanair, en fin, en el centro nuclear y en un país que además es barato, o sea, tenemos los servicios. Ahora llegaremos, sí. ¿Cómo darle este sentido territorial, no? Es fundamental trabajar en agregando valor. Si agregamos valor, no nos quedemos con la seda es un capítulo más de un conjunto de valores que respira el territorio. Entonces, nosotros trabajamos por capas. Y las capas es sumas activos que están allí, que son reconocibles, pero que no han subido a la categoría de producto. Dígase la gastronomía, dígase el paisaje cultural, dígase los huertos, la herencia hidráulica de los árabes, ¿no? Cómo se confecciona todo el mapa de la Horta Nor, que era un paisaje desértico y se convierte en un paisaje estructurado, domesticado por el hombre, ¿no? Todo eso crea una marca
todo eso crea un prestigio y sobre todo, y la palabra fundamental que trabajamos es, nos da significado. Ya no somos una serie de ideas atomizadas donde la paella se come, donde el mar es estupendo, donde hay una temperatura, donde el ave, donde se come bien, donde se vive bien. La ciudad de Valencia está considerada una de las mejores del mundo en calidad de vida. Supongo que lo saben, ¿no? Entonces, ese significado, si lo estructuras en valor, tienes lo que estamos buscando todo. Valencia, territorio de la seda. Ahí le das una significación y la estructuras. En uno de los capítulos hay más, ¿eh? Está la Valencia, digamos, gastronómica, está la Valencia de la Albufera, en fin, diferentes recorridos, pero la seda puede tirar de ahí, ¿no? Y con este marco conceptual lo que hacemos nosotros es ir al terreno y a ver si el terreno responde realmente a estas expectativas que nosotros, en análisis, digamos, sobre papel, vemos y respiramos, ¿no? Y hacemos fichas patrimoniales. Vamos al sitio, hacemos las fotos, vemos, inspeccionamos museos, vemos cómo está la señalización, hay que verlo un poco todo, es un detalle pormenorizado lo que es el terreno, ¿no? A partir de aquí vemos sus bondades, las unificamos y sumamos diferentes estratos y decimos, Moncada y la Horta Nord lo merecen, lo tienen aquí al lado, están a 20 minutos de metro, llegas allí, coges una bicicleta, hay un sitio donde alquilan bicicletas, hay un recorrido por GPS, pasas por toda la horta, ves moreras históricas en los lindes, ves cómo se distribuye el canal del agua a través de la acequia imperial de Moncada, Real de Moncada, y a partir de aquí creas un itinerario que te invitamos a recorrer este territorio, porque a medida que vayas avanzando te vas a encontrar cosas que te van a interesar. Y ya no es ese turismo básico de sol y playa, es un turismo que lee el territorio y que cuando vuelve a Holanda, cuando vuelve a Alemania y tal, dicen, ostras, Valencia sí, muy bien, pero es que además a 20 minutos tiene una perla, un azud que tira del Turia, que ramifica, que descompone el territorio, en fin, del desierto, porque esto era, prácticamente no había nada. Y encima, sobre esa primera y segunda capa, tenemos una tercera que es la capa, digamos, de valor ya humana. Aquí tenemos, hemos subrayado 3, en Moncada está el Tribunal de las Aguas de la Acequia, en la primera vez que en el siglo XIII se reúnen los propios aparceros para negociar el consumo del agua. Eso no se había hecho en Europa nunca. De hecho, el Tribunal de las Aguas es patrimonio de la humanidad, el de aquí de Valencia. Nunca se había hecho solventar los conflictos de esa manera pacífica entre los propios regantes, ¿no? En Rocafort, que tenemos al lado, es ciudad de machadiana. Antes de irse a Coyure y morir allí en la diáspora republicana, Machado estuvo 6 meses en Villamparo. Lo tenemos ahí, muy poco conocido, pero forma parte de la red desde Machado, junto con Segovia, Baeza, en fin, los sitios donde estuvo Machado. Y para los que les gusta la cultura en lengua valenciana, ahí tenemos también a Vicent Estelles en Burxassot. Entonces, tiras de ahí, tiras de la seda, vas a ver la fábrica Garín, te interesas por el pasado árabe, la estructura medieval, el perfeccionamiento medieval de una historia romana, y si quieres, a golpe de metro, en una estación más, puedes encontrar el universo Machado, que además tiene poemas, el dibujo de Ramón Gaya, y si te gusta la cultura catalana, tienes al mejor poeta del siglo XX, poeta social, que está ahí, ¿no? En Burxassot. Bien, eso que parece tan difícil, hay gente que lo ha hecho, ¿no? Y es fundamental trabajar, ¿sí? Voy rapidísimo, porque este es el último ejemplo. Es fundamental trabajar con marketing. Tener valores en el territorio y ponerlos en valor necesita una campaña de marketing, o sea, trabajar en el lenguaje del siglo XXI. Digamos que la gastronomía lo ha conseguido, ¿no? Me pongo un ejemplo que es muy sencillo. A un lado lo que es el recurso, una gamba, y al otro lado la gamba roja de Denia, ¿no? Un plato. Por en medio, una campaña marketing. Quique da Costa, 3 estrellas Michelin, y este año Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. O sea, es la etiqueta más grande que puede tener, hay solo 9 en el mundo, ¿eh? Denia lo es. Y Denia lo es porque tiene detrás la Marina Alta. Entonces Valencia lo puede ser y lo será porque tiene detrás Requena, porque tiene la Horta, porque tiene la Ribera Alta, porque tiene la Safor, porque tiene Gandía. Si lo conectamos, tenemos un producto de valor altísimo. Ya no tenemos solo turismo, tenemos un territorio puesto en valor con significado. Y es a lo que nosotros vamos, ¿no? Y ya termino diciendo cómo hacerlo. Con la seda se puede hacer. Pues tenemos el recurso, este es un telar de la fábrica Garín, tenemos un producto, y tenemos marketing. Hasta la reina Sofía se vistió. O sea, eso ha llenado todas las revistas de todo el mundo, empezando por el Hola. Ya sabemos que ella tira de Felipe Varela, que es un modisto de referencia. Lo he puesto aquí porque pensaba que habría más gente de la moda, ¿no? Era un guiño a la moda. Entonces, pero digamos que el marketing en la moda produce asociaciones de valor muy buenos. Tienes el mundo del artista, el mundo del artesano, tienes la técnica. Este es un ejemplo de una artista inglesa que lo ha conseguido, ha hecho el mapa del metro de Londres, ha creado los bolsos para Longchamp y ella trabaja, además tiene
está muy cotizada, trabaja en lo que es arte público, ¿no? Y en España lo hemos conseguido, y en Valencia, Nico Munuera, que es un artista de arco, muy cotizado, Purificación García le llamó, y la selección de bolsos, tal, incluyó una selección de sus tejidos, de sus diseños y tal. O sea que la moda, un poco para concluir, puede ser uno de los exponentes para tirar de la seda y llevarlo a la modernidad, porque todos los elementos lo tienen. Y finalizo como, ya sé que todo es una oportunidad en crisis, se dice, esto es una oportunidad, pero esta es que es de verdad, porque lo tenemos, porque el territorio responde, porque la capitalidad Valencia responde y porque tenemos recurso, producto y nos falta el marketing. Y era un poco que todos se pongan en ello, a trabajar por el marketing. Ah, sí, muy rápido, ¿eh? Bueno, gracias. Muy bien, pues vamos a abrir el turno de intervenciones. Si tienen alguna... Un momento, el micro, porque es que lo estamos grabando y así. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Soy Carlos Giner. Yo quería preguntarle, soy María Chiquillo, si hay una, o sea, con todo lo que has comentado, si hay alguna página web donde tengáis o tenéis previsto volcar todo esto, porque hoy, por ejemplo, un acto tan interesante como el de hoy, yo creo que ha venido gente también porque no nos llega. Hay muchos actos, muchas historias, pero es difícil saber dónde dirigirnos. Yo, por casualidad, me he enterado un poco del tema de la ruta de la seda y demás, y me he ido informando, y hoy vengo casi por casualidad. Pero falta esa información, creo, para que gente que nos vayamos interesando podamos tener acceso a esta información. No sé si está en marcha. Bueno, hay un Facebook, Valencia Ciudad de la Seda 2016, donde sí que se sirve como transmisor, como unificador de toda la información de actos en los que UNESCO tiene alguna relación. Pero que en principio la mayoría de los que tienen que ver con la seda sí que están ahí incluidos. Y bueno, y por ejemplo, esta misma charla la volcaremos en el canal YouTube del Museo Liber y probablemente hagamos enlaces a la página web de UNESCO, a la de Pasarela, etcétera, y a quien lo solicite, porque son libres, no es que lo guardemos ni nada. Sí, yo iba a decir eso, que en la página UNESCO, www.unescovalencia.org, intentamos actualizar todos los tipos de eventos y luego dejar reflejo gráfico o documental de todas las iniciativas que hacemos, y estoy convencido que desde aquí, desde el Museo Liber, desde esta casa, colaborador directo con Alejandro como vicepresidente de UNESCO Valencia, estará en la página de unescovalencia.org toda la información, incluso si René nos la pasa, pues también pasará volcada para que los que no han venido a través de las nuevas tecnologías estén al día. Intentamos esforzarnos en que llegue a cuanta más gente mejor. Mandamos a los medios de comunicación, pero hay quien se hace eco y hay quien no se hace eco. Lo que pasa es que la página web de UNESCO no damos abasto para actualizarla. Deberías... La página de UNESCO, Valencia... No, sí, pero no aparece Valencia. Bueno, no sé si es en la de Valencia o a nivel en la internacional. Cuando ves los planos, que aquí sí que ha salido Valencia, no llega a Valencia, se queda en Venecia o se queda incluso antes. Lo que pasa en la diapositiva es desde el día 1 de enero. Perdón, la petición de Xi'an fue esa revisión de los mapas históricos y se consiguió en Xi'an en mayo del 2015. Desde enero de 2016, la página, el enlace de UNESCO/Silk Road, en los contenidos... ya no acaba en Venecia el puntito azul. Esa diapositiva que yo he sacado ahí está sacada de un pantallazo de la página de UNESCO de París en español, pero en árabe, en chino, en inglés, en ruso, ya el mapa acaba en el puntito azul en la lonja. Ya está desde el día 1 de enero del 16. Ese fue uno de los grandes logros de este que os habla, que fue motivo de gran satisfacción porque se consiguió una cuestión que era fundamental, que es lo que ha dicho René, estar en el mapa. Y quería aprovechar también con René... me ha gustado mucho la presentación que has hecho, el tema que has explicado al principio de la comparativa de Camino de Santiago con Grial. El Grial de Santo Grial de Valencia. Y te quería comentar un tema que es por el que yo he venido y por lo que estoy interesado. Hay una figura que nació en Valencia que se llama Ibn Jubayr, que fue un viajero, es del siglo XII,
Este escribió una rila. Que es La Rila. Estoy leyéndome ese libro. ¿Sí? Pues, por la mitad. Lo digo porque quizá que en Valencia tenemos todo el tema de la seda muy contrastado, como habéis explicado, pero quizá nos falta, así como Marco Polo es un referente de la ruta de la seda, la valenciana y demás, quizás si le diéramos la importancia que tuvo y que tiene realmente, porque fue, como sabes, el iniciador de la literatura de viajes y demás, en Valencia yo he ido preguntando a gente. Es un gran desconocido. Ibn Bayir es de Játiva y hizo el viaje de Játiva a las ciudades santas del Islam y narra Medina, la Meca. Bueno, voy por la mitad del libro y va describiendo ciudad a ciudad con una precisión y con un encanto espectacular. Es que es eso, Y es valenciano. Un contraste de culturas y demás es fundamental. Y sí que creo que se podría aprovechar Pues sí. para divulgarlo. La Rila de Ibn Bayir. Sí, René, yo creo que es un libro interesante. No sé si Alejandro lo conocías. Lo tenemos en la biblioteca, arriba. Se cumplen los 800 años de la muerte de Ibn Bayir. Sí, es muy bueno. Aunque la literatura de viajes la iniciaron ya los egipcios. Sí. Pero bueno, que Egipcios de la antigüedad. Sí, sí, pero pero es de Sí. pero que deberíamos... 800 años de su fallecimiento. Sí, eso es lo que contaba de las capas de valor, ¿no?, del territorio. Y en ese buceo descubres, yo cuando hablaba con amigos, muy poca gente sabía que Machado había estado en Rocafort, muy poca. Y entonces hay incluso versos, él estuvo 6 meses, estuvo con el gobierno de la República aquí en Valencia, haciendo conferencias. O sea, es interesante, es la última ciudad antes de la diáspora, bueno, luego pasa por toda la... tarda 3 o 4 días en salir hasta Coyuro y morir allí de pena y de tal, pero que son elementos que están y que hay que rescatarlos, pero que por sí solos no son un producto, no son atractivos, pero... es un recurso. Entonces el recurso por capas, si lo vas sumando, entonces sí que es atractivo. Es como París. Tú a París irías 14 días o te quedarías 20 o un año y te faltarían cosas porque todo te interesa, ¿no? O la Provenza, que es una buena marca, digamos, de territorio, ¿no? O la Toscana. O sea, Toscana todo te interesa, el vino, el paisaje, quién está, los artistas, o la Provenza, ¿no? Desde todos los puntos. Entonces hagamos de este país, porque tiene los recursos suficientes, país, quiero decir, Comunidad Valenciana, es que los tiene. No solo el clima, el mar, lo que ya sabemos, digamos, del turismo de los 60. Esa réplica de los 60 en el siglo XXI ya no funciona, porque el viajero, que no el turista, busca otras cosas. Busca descubrir el Líber, que le expliquen los soldaditos y cómo funciona la técnica, este edificio estupendo, la calle Cavaller, la significación, las puertas de Serrano, cómo cruzamos el río. Sabéis que el río Turia es el primer ejemplo mundial, nunca se había hecho en el 70 por movimiento vecinal de abajo arriba, cambiar y crear un parque fluvial de la nada. Eso era una autopista, iba a ser una autopista, ya lo sabéis, ¿no?, para comunicar con Madrid. He encontrado incluso los planos que había una feria de muestras de una empresa de Bilbao, que no sé qué. O sea, ocurrencias muy locas, pero el movimiento vecinal hizo que el primer parque urbano del mundo... Estuve hablando con los de la Politécnica y me dijeron, no, seguramente es del mundo. O sea, nunca en el 70 nadie pensaba transformar un río en un camino verde. Entonces todo eso está ahí, ¿sabes? Lo tenemos, pero como lo tenemos, no lo potenciamos. Sí. Un segundo respecto a esto. Una de las diapositivas que he pasado era el tema de ese estudio que hizo el Consejo de Europa en el año 87 de la ruta, de lo que es los itinerarios de la seda en Europa. Yo ese hilo conductor no lo conocí en Valencia, ni lo conocí en España. De casualidad, en un encuentro en Bakú, en Azerbaiyán, cayó en mis manos un libro en inglés, pero en la bibliografía hablaba de esos itinerarios del año 87. Y me llamó la curiosidad porque hablaba de Europa. Entonces dije, hombre, tiene que hablar de España seguro. Entonces, en uno de mis viajes a Estrasburgo, fui a la biblioteca, pude escanear el documento y me llevé esa gran sorpresa. He sacado 4 párrafos, que ahí están, lo del siglo XVIII, la hegemonía de Valencia, la edad de oro de la seda valenciana, que era la capital de la seda en el siglo XVIII, y el itinerario que habla de Vinalesa, Montcada, Burjassot y Valencia. Lo escaneé. Aquí en Valencia yo nunca había oído hablar a nadie de ese documento. Entonces lo escaneé, lo pones en valor y son cosas que vas descubriendo, pero que tristemente muchas veces por desidia no tenemos que recurrir a inventarnos nada. Si tenemos ahí la historia, lo que hay que es que rescatarla y ponerla en valor. Sí, yo en este caso he contactado con el vicerrector de la universidad, que me va a poner en contacto con la decana de Geografía e Historia, para intentar saber más sobre Ibn Jubayr, porque hay una información del escritor que tradujo, que está leyendo Felipe Maillo,
pero seguro que si desde Valencia se hace una investigación se puede llegar a conocer mejor su vida, porque realmente solo está la rila de información de él cuando se puede indagar mucho más. Pues en este documento, Consejo Europeo, y acabo aquí, de 28 páginas de itinerarios en Europa vinculados a la seda, 15 páginas están dedicadas a Valencia. O sea, la mitad de lo que habla del sur de Francia, Lyon para abajo, España y Portugal, de 28 folios, en 15 habla de Valencia. Yo he sacado las 5 frases más impactantes, pero realmente cuando conseguí, porque está escrito con máquina mecanográfica, no, y no está ni digitalizado. ¿Del siglo XVIII? No. No. Vamos sí. a pasar a la siguiente. Y aquí ponemos. Yo quería ser muy breve, porque realmente es un concepto emocional. Se nombra mucho la parte norte de Valencia, y yo creo que no dicen Valencia Sur porque es Valencia, pero la Horta Sur, mis orígenes son de la huerta, y no sé, mi orgullo es que me contaron que mis bisabuelos cultivaban los capullos de seda, porque era como una adición a la economía familiar. En las barracas, en las techonas ponían, y claro, el origen era que tenías la acequia, tenías las moreras, tenías la comida, cultivabas los gusanos, y para mí siempre han sido muy, vamos, me ha calado mucho. Y claro, documentación por parte de ustedes, estoy así, ahí bajo, me iré cultivando. Y por otra parte la moda, pues eso, mi abuela y las mujeres de la época, estoy hablando pues de 100 y tantos años, los trajes de boda eran peculiares que fuesen de seda. Y también en Paiporta estaban los catalá, que ya han desaparecido, pero claro, la parte norte, Montcada, tal, yo me incluyo en que la parte sur es Valencia, y por eso no sea, pero que la huerta era un remanente de economía a nivel familiar, o sea, y casi todas las barracas cultivaban los gusanos de seda. Pues si te gusta y te apasiona ese tema, te recomiendo 2 autores valencianos de la Universidad de Valencia. Uno de ellos ahora está en la Universidad de Zaragoza. Los libros respecto al siglo XV y XVI, y casi XVII también parte, de Germán Navarro Espinac, que es de la Universidad de Valencia, pero ahora está en la Universidad de Zaragoza, y del profesor Ricard Frank, de la Universidad de Valencia, sobre todo del siglo XVIII. Y te habla de la vertiente industrial y el componente agrícola tan importante que significó durante los siglos XV al XVIII en la agricultura valenciana. Antes de que llegara el arroz y los cítricos, vivíamos el sector agrario en la horta, toda la huerta, Valencia, las 2 riberas, la Marina, la Safor y la Vega Baja del Segura, exclusivamente de las moreras y los gusanos, sí, y de la seda, y que nos dio una hegemonía económica. Yo ya soy mayor, y mi abuela, mis bisabuelos, a mi bisabuela la conocí, entonces me es muy peculiar, o sea que yo lo he palpado. Sí, el monocultivo era el de la morera. Y era, pero aparte del monocultivo, era como a lo mejor tenían campos y ganado y tal, pero eso era como lo hacía la mujer, y era ponían cañizos y allí cultivaban los cucos. ¿Hay alguna otra intervención o pregunta o comentario? Pero es que lo estamos grabando y entonces así pues se oye la pregunta. Soy Juan Andrés de Requena, creo que nos conocemos todos. Estamos hablando un poco del pasado, pues la pregunta mía es hablar un poco de futuro. ¿Qué va a pasar al año que viene? Vamos a ver, quiero decir, ¿se va a acabar? ¿Valencia va a ser capital sedera mundial este año? ¿Y al año que viene qué? La pregunta para los 3. Bueno, la Generalitat planteó que este año sería año Valencia Ciudad de la Seda 2016, pero también planteó que sería una estrategia 2016-2020. Con lo cual, de entrada, esto no es un gran evento de un año. Esto es una estrategia a 4 años, lo cual veo como una idea muy inteligente, porque normalmente cuando se plantea algo en un año no se tiene tiempo de hacer las cosas bien. Eso por una parte, y por otra, sobre todo cuando se ha sabido tan tarde, con tan poco tiempo de antelación, que se iba a hacer esto,
y bueno, y desgraciadamente pues se supo con poco tiempo, con lo cual se puede preparar poco. El proceso para obtener financiación, para organizar, es largo, y cuando tienes poco tiempo, pues bueno, pues lo tienes que concentrar en un lapso que, bueno, pues yo creo que hemos tenido éxito, pero estamos trabajando mucho para que esto tenga éxito. Y cuando hablas de establecer rutas como las que ha citado René, eso es un trabajo muy largo. Tienes que visitar el terreno, como están haciendo, tienes que extraer de cada lugar qué elementos son susceptibles de ser convertidos en producto y de ser vendidos, porque de eso se trata al final. Si quieres crear riqueza, tienes que estar elaborando mapas de recursos, esos recursos, ver cómo poder ponerlos en valor, ver cómo venderlos, etcétera. Eso es largo, pero si tienes 4 años y voluntad pública para que durante esos 4 años siga habiendo apoyo a nivel de financiación, siga habiendo una capilaridad a nivel de instituciones públicas, instituciones privadas como UNESCO y otras instituciones y empresa, entonces yo creo que sí que puede haber un futuro, y ese futuro es el que se puedan poner en valor los recursos como museos, como fábricas, como etcétera, etcétera, y luego pueda haber una venta de productos ya finales, es decir, que en Fitur puedan los turistas llegar y decir, bueno, ¿y qué vemos allí? Pues mira, hay una ruta, y que podamos llegar a un Camino de Santiago, y si no a corto plazo, porque aquello lleva siglos funcionando, por lo menos iniciar esa andadura. Sí, como ha dicho Alejandro, la estrategia de la Comunidad Valenciana en la Ruta de la Seda es 2016-2020. 2016 ha sido el arranque en el que Valencia es la capital de la seda para ese programa de UNESCO, que es importante para cimentar un proyecto de 4 años, que en materia turística y de promoción de nuestra ciudad y de poner en valor nuestro patrimonio histórico-artístico sí que da tiempo para hacerlo. Pero yo creo que este año lo que está viniendo muy bien, aparte de dar logros de proyección internacional, también es para que los propios valencianos conozcamos en profundidad cuál es el legado histórico, porque desgraciadamente no todos los valencianos, muchísimos valencianos, no saben el potencial de ese legado histórico que significó en el siglo XV y particularmente en el siglo XVIII la seda como motor de la economía valenciana, a todos los efectos, en exportación, producción, sector agrario, industrial. Y entonces en este 2016 estamos haciendo ya pasos de cara al exterior, pero sobre todo mucha labor pedagógica para que los valencianos pongamos en valor y sepamos qué fuimos hace 5 siglos y hace 3 siglos, que muchas veces, como ha dicho René, pues muchos valencianos desgraciadamente no lo conocen. Con lo cual, ambición la tenemos toda para que de aquí al 2020, en clave interna y en clave de protección, de proyección internacional, esto no quede en un evento o 2, sino que incluso ya estamos hablando y estamos planificando eventos para el 2017, porque esto es no parar, porque creo que es una gran oportunidad para la Comunidad Valenciana, una gran oportunidad para Valencia, y la tenemos que aprovechar en el sector turístico, patrimonio histórico, artístico, cultural y festivo y cultural.